haremos por streaming, ¿no? Bueno, Fernando Sabater estuvo, ¿cómo se llama? Se me van los nombres. Jordi Cere Fabra, ¿no? Que es Daniel, y aquí está Pedro, ¿no? Michelle y Elisa Juste, que es una especialista en bibliotecas, que ya trabajó en la Fundación Germán Sánchez. Bueno, este es el nuevo máster. Perdón, ahora que la mencionaste, la Fundación Ripere se cerró. Sí. No, ustedes quedan como a la cabeza. Nos hemos quedado solos. Sí. Sí. Bueno, solos no hay algún... La fundación ya no está. Teresa en Barcelona ha cerrado su máster porque no han querido continuar sus colegas, por decirlo de alguna forma, y hay algún pequeño máster en España. Nosotros, Gemma colabora con nosotros y está en Valencia. Ella iba a hacer su cátedra ahora y además ha pasado una época fastidiosa de enfermedades y cosas de estas y quería un poco como distanciarse, pero Gemma está, sí. Muy bien. Ya veo que tiene ahí referentes estupendos. Bueno, hay un segundo año en el máster que es investigación aplicada y es donde se hace el trabajo fin del máster. Bueno, este año vamos a abrir unos cursos online de experto que ya teníamos antes, pero que hay alguno nuevo que son estos, ¿no? Son cursos que durarán 2 meses y que serán online con distintos especialistas, ¿no? Precisamente Elisa Juste dará un curso sobre promoción de la lectura en la era digital, que ya tenía preparado. Nosotros continuaremos con un curso que ya dimos en su momento, que era los temas de igualdad vinculados a la lectura. Y bueno, trabajo con padres, en familia, y luego lo de proyectos de diseños de animación, ¿no? Serán cursos breves, de formación. Todo esto, iba a decir que es muy barato, pero claro, me sonrío porque lo de barato, claro, no tiene ningún sentido. Me refiero con respecto a España. Y nosotros estas cosas sí que intentamos controlar que sea accesible, ¿no? Por ejemplo, mucho más que otros másteres incluso que hay, no solo ya en Europa, sino en España. Pues, van a decir, ¿cuánto cuesta, no? No hace falta, ¿no? Lo digo. Sí, bueno, el máster vale 1.200 euros el primer año, comparado con otros, es decir, que no con la calidad de la gente que hay. Nosotros siempre intentamos que nuestra universidad, y bueno, estos cursos a lo mejor valen 90 euros o 100 euros, no, que siempre intentamos, desde luego, controlar esto. Parece que estoy vendiéndolo, a Pedro me diría, Lluvero, estás vendiendo esto como si fueras, pero nada, simplemente os lo quería contar. Bueno, los congresos, os lo quería poner aquí, seguimos dando congresos y conferencias, estamos mucho más jóvenes. Bueno, en el 2015 no sé si estuviste allí, ¿estuviste en el 2015? En el 2017. Bien, de este salió un libro sobre, bueno, realmente las jornadas iban a dedicar a la literatura popular infantil, las crea Pedro y cada año, cada 2 años creo que al final eran, las iban generando, ¿no? Margui Fren está aquí. Y bueno. Bueno, esta es la última, que además fue despedida a Pedro. Estos de aquí son sus nietos. Estaban aquí en este congreso. Y realmente Mariale y por la voz de la memoria, estos cursos seguirán. Bueno, los encuentros de autores, nosotros aquí lo hacen muy bien. Nosotros seguimos Monserrat del Amo, nuestra queridísima Monserrat del Amo. A ver. Bueno, yo les voy a hablar, pero realmente de esto saben más que yo. La idea es que les voy a hablar de un poco cuál es por dónde vamos a ir y por dónde veníamos ya en ese sentido, ¿no? Sobre todo en el ámbito de la lectura, básicamente, que es en el que yo me muevo más firme, ¿no? Bueno, 2 referencias, Michel Petit y Daniel Cassain, ¿no? Y 2 textos. Con frecuencia se piensa que el acceso al libro debería ser algo natural, sin embargo, la lectura puede entrar en conflicto con las costumbres, con los valores del grupo o con el lugar en el que se vive,
y esto afecta al tabú de la lectura. Y luego lo que dice Daniel, que dice que leer y escribir no son solo tareas lingüísticas o procesos psicológicos, sino también prácticas socioculturales. Y en esta batalla estamos, ¿no? A nosotros que adoramos la lectura, la literatura, y que pues estas cosas nos vienen de lejos, pero nosotros tenemos un grave problema, me imagino como lo decían ustedes, ¿no? La gente no lee, ¿no? Básicamente no lee, que es lo que quería mostrarles ahí. Y esta es nuestra preocupación y nuestro caballo de batalla, ¿no? En el centro es lo que buscamos, independientemente de los proyectos que tengan que ver con literatura o que tengan que ver con educación literaria, esas recuperaciones y esos estudios que son muy valiosos. Nuestro caballo de batalla es promocionar la lectura, ¿no? Este es nuestro caballo de batalla. Bien, esto es muy fácil, ser lector no es aprender a leer, esto es muy fácil para ustedes, pero la clave de todo es que lo que planteamos siempre es que hay que practicar la lectura en lo cotidiano, ¿no? En el estilo de vida. Esto es casi como así de simple, ¿no? Si no practicas la lectura en tu estilo de vida, evidentemente no vas a ser lector. Bien. Y luego otra cosa que a nosotros siempre nos ha traído siempre ha sido un caballo de batalla, ¿no? Y es que nosotros entendemos que para construir un hábito lector hay que comprender. Que la gente no comprende, ¿no? Que aprende a leer pero no entiende, y si no entiendes no vas a seguir leyendo, ¿no? No vas a construir el hábito de leer porque no te vas a sentir cómodo, ¿no? Y en esa comprensión está la competencia lectora y también la competencia literaria, ¿no? Que además, siempre hago referencia a Pedro, pero la competencia literaria, digamos que es el más alto nivel en esa idea de la comprensión, ¿no? El que tiene competencia literaria indudablemente comprende las cosas y construye su hábito lector. La idea para nosotros es que no se puede construir un hábito lector si no se comprende, fundamental. Y que cuando un maestro enseña a leer a un niño, a veces está negando la posibilidad de ser lector, por el sistema que sigue, ¿no? Es decir, esto es así, lo entendemos todos, ¿no? Uno tiene que amar los libros viviendo, ¿no? Viviendo con ellos y conviviendo y creando un espacio de cercanía y de muchas más cosas. Es lo que hablamos de los contextos socioculturales, lo entendemos muy bien, pero al mismo tiempo tiene que comprender, tiene que sacar un comportamiento lector a partir de una competencia lectora, ¿no? Bien, esto es muy fácil para explicárselo, el lector no nace, se hace y todo esto ya lo conocen muy bien, ¿no? Compartir. Bueno, nosotros decimos siempre que claro, que tenemos la capacidad de ser lectores, pero que no es tan natural, bueno, no sé si esto no es tan natural leer, ¿no? Es natural, pero hay que construir un hábito, es que hay que aprender a que te guste leer y hay que integrarlo y luego ya una vez que eres lector ya no te cuesta ningún esfuerzo. Siempre ponemos los mismos ejemplos. Pero sobre todo, claro, leer, estoy seguro que muchos de ustedes tienen la lectura como algo vital, ¿no? Es decir, la lectura es la vida, la literatura es la vida. Bien, pero esto no ocurre en la mayoría de las personas. No ocurre porque la lectura no está unida al éxito, ni está unida al éxito tal como se entiende ahora, ni está unida a muchas cosas. Yo siempre estamos nosotros con la batalla de leer te ayuda vamos a ver, te lleva a otros mundos, te educa, te desarrolla, etcétera, etcétera. Pero nos encontramos con que hay personas que también les llevan a otros mundos otro tipo de cosas, ¿no? Y viven de otra manera distinta. A nosotros nos parece que es una pena no tener hábito lector y poder leer, ¿no? Y disfrutar de la literatura y todo esto. Pero nuestro caballo de batalla es que ellos amen la lectura y eso es complicado siempre, ¿no? Bien, y los mediadores, pues evidentemente siempre decimos que recortan la distancia entre el libro y el autor, ¿no? Eso es lo que se entiende. Y luego ponemos esto, que esto es bastante... A veces cuando se lo pongo a los alumnos de magisterio, a los maestros o a los alumnos de bibliotecas, a los de biblioteconomía, les digo, a ver, las características de un mediador, ¿cuál es la principal? Pues ser un lector habitual, ¿no? Ahora comprobaremos que prácticamente la mitad de los maestros en España no leen. La mitad. No leen, no les gusta leer. Entonces eso es un caballo de batalla tremendo, porque además hay muchísimos estudios sobre eso y muchísimas investigaciones, ¿no? Entonces si no eres un lector habitual ya, aquí se diría, ya no hay nada que hacer, ¿no? Pero bueno,
ahí están y son funcionarios y tienen que trabajar y tienen que estar con los niños, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Esa es la pregunta clave. Bueno, compartir y transmitir el gusto por la lectura, tener capacidad para la participación, poseer cierta dosis de imaginación y creatividad, yo creo que eso es fundamental, creer en tu trabajo, todo el mundo debería creer en su trabajo, ¿no? Incluso, no decir nada. Pero bueno, si no crees en tu trabajo, si no crees en que leer es tan importante, ¿no? y que de verdaderamente la literatura es vida, pues es difícil, ¿no? Seguir adelante. Y luego lo que nosotros planteamos siempre es que hay que tener formación literaria, formación psicológica y formación educativa, ¿no? Los niveles, pues bueno, dependerá de dónde vengas y cuál sea tu formación específica, pero tienes que formar esto. Y sigo. Bueno, esto yo he puesto aquí una noticia de periódico, el 35% de los españoles no lee nunca o casi nunca, ¿no? Estas son noticias que nos hablan de dónde estamos y qué es lo que y cuál es nuestro caballo de batalla, ¿no? Yo voy a poner números, lo siento. Ya sé que van a decir, Dios, tienes este, ¿no? Bueno, como tengo un punto, yo se lo voy a explicar muy claramente. Nosotros hicimos una investigación entre los universitarios españoles y portugueses, una gran investigación para ver lo que leían, ¿no? Y los clasificamos entre no lectores, lectores ocasionales que leían de vez en cuando y lectores habituales que leían con frecuencia, ¿vale? Y en esta clasificación nos encontramos a unos que les denominamos falsos lectores. Esto es muy interesante. Y falsos lectores, sí, falsos lectores son aquellas personas que entienden, sobre todo universitarios, que entienden que la lectura es muy importante en la vida, que es muy importante para ellos, pero que no leen. Y en esa contradicción es como estar desplazado, ¿no? Es como estar fuera de tu norma. ¿Cómo voy a ser universitario y no leo? Y entonces ellos lo que hacen es que se autoengañan. Se autoengañan pensando que no leyendo casi nada ya eres lector. ¿Entendéis? O se ajustan a las expectativas. Ellos mienten cuando tú les entrevistas, pero mienten porque quieren aparecer como lectores. Yo recuerdo en Colombia que una chica vino y me dijo, medio llorando, Santiago, yo soy falso lector, dijo, yo soy falsa lectora. Digo, no te preocupes, yo adoro a los falsos lectores porque todavía pueden ser recuperables, ¿no? Porque ellos piensan que la lectura es maravillosa, aunque no leen, porque no tienen hábito lector. Bien, y en todo esto descubrimos pues que prácticamente los universitarios, apenas 2 de cada 10 leen habitualmente. Vamos a ver, cuidado, todos leen y constantemente, pero leen a nivel instrumental. Estamos hablando de lectura voluntaria, de tener hábito lector, de utilizar la lectura no para estudiar y para sacar los exámenes, sino de tener la lectura dentro de su estilo de vida, amar la lectura. Bien, y prácticamente solo un 20% leía. Perdón, ¿eso está ese link que se puede bajar la investigación? Sí, la investigación está ahí. La encuesta que se tomó y todo eso. Sí, todo, absolutamente todo. Está publicada, lo puse ahí. Está publicada en esta revista que es El Profesional de la Información, que además está libre. Sí, en este doy. De todas formas, si alguien tiene información, yo le doy toda la información. La metodología, los resultados. Está todo ahí. Sí, pero bueno, si necesitas algo más. Bueno, aquí están datos. Los niños leen habitualmente el 80%, realmente leen todos, porque en la escuela leen todo. Lo que pasa es que muchos leen las lecturas que les mandan en la escuela, ¿no? Luego poco a poco ya sabemos que van leyendo menos, cada vez menos, y porque muchos no tienen hábito, ¿no? Lo curioso son los universitarios, ¿no? Los universitarios encontramos que prácticamente los lectores habituales no llegaban a 2 de cada día. Es decir, que no tenían hábito lector la mayoría. Estamos hablando de universitarios que eran de carreras de letras, fundamentalmente, de humanidades. ¿Pero leer libros de literatura? Leer libros de literatura en general, sí, leer además en el ocio, ¿no? Leer como ocio, para entretenerte. Pero yo puedo leer historia, ciencia, no necesariamente literatura. No, claro, para conseguir tu competencia, efectivamente, para conseguir tu competencia
puedes adquirirla leyendo prospectos de los medicamentos. No, pero un texto de historia, de ciencia y la literatura te genera estrategia diversa. De psicología. En cambio, leer prospectos te crea una ellos leen sus libros. Vamos a ver, la clave está en leer sin que les esfuercen habitualmente dentro de su ocio, y fundamentalmente literatura. Claro, ellos leen sus libros. Bueno, lo curioso es que hicimos investigación sobre los educadores, y los educadores 2 de cada 10 no son lectores, los futuros educadores, ¿no? Es decir, que a ellos no les... y leen ocasionalmente. Sí, estamos hablando de literatura, básicamente. Bueno, esto es, a ver, estábamos viendo que lo del autoengaño y la deseabilidad es que los falsos lectores pues intentan engañarse como que son lectores, ¿no? Bueno, esto también es muy significativo. Buscamos saber las actividades que hacían, dónde estaba la lectura de libros de literatura entre todas las actividades, y lo que ocurría es que hay una clasificación entre los no lectores, donde está al final. Los falsos lectores lo tienen un poquito más arriba, lector ocasional está aquí, y lector habitual lo tiene ahí. Claro, esto tiene que ver con el estilo de vida. Lógicamente todos les gusta el ordenador, todos ven la televisión o ven series, a estudiar parece que también, la radio, pero lo que está claro es que cuando hablamos de leer, pues dependerá de la posición. Esto es como cuando, voy a decir una cosa fea, ¿no? Cuando un político dice no hay dinero, yo siempre les digo allí en España, ¿dinero para qué? Vamos a ver, esto está mal, ¿no? Pero yo siempre les digo, ¿dinero para qué? Para que no me apoyes aquí, pero te lo gastas allá, o te lo llevas a casa, o haces tal, ¿no? Pues esto es un poco igual, ¿no? En esa estructura, ¿dónde está la lectura de libros, ¿no? Bueno, este es Casani, me lo paso porque estos son... Bien, lo más interesante de esto es que, fíjense, casi 2 de cada 10 no leen nada en educadores, casi 2 de cada 10. Y la mitad leen de vez en cuando, pero no tienen hábito lector. Y solo 2 de cada 10 leen literatura habitualmente. Bueno, esto es una cosa que hicimos y es muy curioso porque también les preguntamos si los llevaban sus padres a la biblioteca. Entonces descubrimos que a la mitad de los lectores habituales sus padres los habían llevado a la biblioteca de pequeños. Esto es interesante. Es significativo, pero casi la mitad de los lectores universitarios habituales eran usuarios frecuentes de biblioteca, los habían llevado a la biblioteca la mitad, con lo cual entendíamos que eso es... Bien, una cosa muy interesante en este sentido es que les pedimos que valoraran la lectura, qué valor tenía la lectura en sus vidas, a los educadores. Y leyeran o no leyeran, todos la valoraban muy bien. Esto es muy interesante, es un poco lo que pasa a nivel social, ¿no? Todo el mundo dice, la lectura es muy importante, la lectura es maravillosa, aunque no lea nada, ¿no? Pues esto pasaba un poco, ¿no? La idea era que los lectores habituales sobre 6 la valoraban 5, que es mucho, los lectores ocasionales lo valoraban un poco menos, pero incluso los no lectores la valoraban por encima de la media, con 3 y pico. Es decir, todo el mundo valora la lectura, otra cosa es que luego lean. Bien, y también hicimos esto, ¿no? Leer en tiempo de ocio en los niños no lectores, leer estaba solo delante de no hacer nada. ¿Vale? Y en los niños lectores, leer estaba pues mucho más arriba, claro. ¿Vale? Hacían cosas, pero la lectura formaba parte de su estilo de vida. Yo no sé si esto digamos, esto ya lo sabemos, ¿no? Yo ya sé que lo saben, pero cuando hablamos de estas cosas y hablamos con gente que está empezando, que está en formación, lo que les queremos hacer ver realmente es que, desde mi punto de vista, ¿no?, de educador, la idea es, tienes que intentar incorporar la lectura dentro de ese estilo de vida a un nivel que de verdad sea relevante o que sea significativo, porque es eso, no es que te pases todo el día leyendo, que a lo mejor nosotros nos podemos pasar, pero puede ser incluso raro, ¿no? Pero lo que es verdad es que tú tienes que intentar esto, que la lectura forma parte de tu ocio, ¿no? Y tiene que estar lo más arriba. Bueno, lo más interesante también, una cosa interesante de esto es que les preguntamos que cuánto le gustaba la lectura, les preguntamos a los niños que cuánto le gustaba la lectura a otros niños.
¿Cuánto le gustaba la lectura a su profesor? ¿Cuánto le gustaba la lectura a su padre, a su madre, a su hermano, a sus amigos? Y fijaros lo bien que lo hacen los profesores, porque mienten bien, ¿no? La idea es la siguiente. Los niños decían que el 70% que a otros niños les gustaba mucho leer, ¿vale? Que al profesor le gustaba a todos leer. Es decir, que por lo menos no estamos perdidos, ¿no? La imagen, bueno, que a veces me aterroriza ese tema, ¿no? El padre menos que la madre, ¿no? Esto es muy habitual, un 60% y un 80% a las madres, al hermano el 53% y tal, ¿no? Como también la percepción que tienes de que si a los demás les gusta y valoran la lectura, que también es muy importante para ti, ¿no? Y bueno, y esto es lo que, vamos a ver, esto lo entienden muy bien, claro, es lo que decíamos antes, que hay una dualidad social, ¿no? Por un lado, la lectura tiene prestigio, pero ser lector no implica éxito social, no implica en absoluto, ¿no? Está dentro de los valores culturales, y dentro de esos valores culturales se dice mucho, se habla mucho, incluso yo creo a veces que cuando uno lee y comprende, pues es bastante peligroso, ¿no? En ese sentido, voy a decirlo de verdad, maravilloso, porque es lo que construye, pero a veces para algunos políticos, aunque yo creo que para ellos pensar esto es mucho, ¿no? Pero es verdad, sí, no creo que ni se lo planteen. En el libro de las dictaduras y de la censura se veía, ¿no? Por ejemplo, nos contaba María Machado que en Brasil no hubo nunca censura de literatura infantil, porque nunca pensaron los militares que la literatura infantil sirviera para algo, ¿no? Aquí fue terrorífica porque la fantasía, había unas normas terribles, pero había sitios donde ellos, primero porque no leían y segundo porque le parecían que eso eran cosas de niños, no lo hicieron, ¿no? Nosotros eran más. Bien, a mí me parece que la clave está aquí. Batallamos con esto, batallamos con que nosotros estamos aquí, adoramos la lectura, vivimos con ella, nos ha supuesto mucho en nuestra vida, de todo, ¿no? Pero la imagen social no es esa, no es esa. Yo les voy a poner un ejemplo de fútbol. Esta es la selección española, tengo también de Messi, pero no la voy a poner. No la voy a poner. Esta es la selección de fútbol que ganó el Mundial. Bien. Y pusieron qué cosas hacían todos. Y solo uno leía. A lo mejor leían más, pero realmente cuando les preguntaron que cuáles eran sus aficiones, que a quién iba a dedicar todos sus meses que estaban de concentración, solo hubo uno que dijo: la lectura me relaja, ¿no? Yo llevo libros y tal, los demás ninguno. Estos ganaron el Mundial, son realmente espectaculares, ¿no? Gente que ninguno. Y son los ídolos de los chicos. Incluso uno llegó a decir: no he leído ni los libros del colegio, ¿no? Sí, este es un delantero centro. No era muy bueno, desde luego, pero lo dijo, ¿no? Llegó a decir esto en la prensa, porque yo lo he sacado de la prensa, que es una imagen que... Muy bien, bueno, derecho a no leer, ¿no? Esto tiene otra connotación, pero bueno, esto hay que tener apetito, abrir el apetito, y el libro evidentemente puede ser terrorífico si lo hacemos mal, ¿no? Bueno, Jordi Serefala dice que se aprende más leyendo que estudiando. Yo les voy a poner aquí unas cositas que nosotros manejamos. A él, desde luego, sí. Yo no sé si conocen a Jordi Sierra Fabra. Sí, él es un lector voraz y además tiene una vida tremenda, intrépida, y él siempre cuenta esto. Bien, a mí me parece que la clave es esta, ¿no? Es decir, desde el plano educativo. La lectura obligatoria necesita de un control externo. Esto es una cosa clásica en los aprendizajes. Es decir, porque sin control externo no vas a leer por obligación, evidentemente. Y luego está la lectura voluntaria, que es el proceso siguiente. Cuando tú no necesitas un control externo y un refuerzo, pero lo que tienes es un autorrefuerzo, que es lo que te va a dar realmente el que tengas hábito. Yo creo que toda la clave está en esto, ¿no? De hecho, aquí hay una cosa muy, muy interesante, porque las actividades de animación tienen que ver con esta... Vamos a ver, no es que sea obligatoria, pero tiene que ver también con los refuerzos. La animación tiene que ver con lo lúdico, y en el fondo eso es un refuerzo. Sí. Y desde luego hay un momento en que hay que pasar de esto para que se consiga un autorrefuerzo, si no, el chaval solo leerá cuando tenga el refuerzo. Nosotros somos críticos, y me acuerdo de Pedro, que era tremendamente crítico con esto.
con determinados cuentacuentos que no utilizan los libros, o es decir, el libro tiene que estar ahí. ¿Puedo agregar algo? Sí, sí, por supuesto. No, me acordé de un párrafo de Jorge Luis Borges que decía: hablar de lectura obligatoria es como hablar de felicidad obligatoria. Sí, de acuerdo. Algo que realmente